tengan la amabilidad de confirmar audio y presentación de diapositiva. Buenas tardes, doctor. Están apareciendo las diapositivas y el audio está bien. Muy bien, gracias, Elena querida. Muy bien, antes de iniciar la clase y culminar con el tema de músculo liso, quiero hacer dos aclaraciones muy importantes a todo el grupo. La primera es esencial para que nosotros podamos determinar que el tema de músculo liso corresponde al tema número 12 de nuestro programa. Si ustedes son analíticos y pueden observar el programa que está en nuestro portal, pues se van a dar cuenta de que es el tema número 12, que pertenece al último tema de la unidad número 3, que es contracción muscular. Eso quiere decir que nosotros empezaríamos la unidad número 4, que ya es una unidad muy amplia, que es músculo cardíaco. En realidad es el sistema cardiocirculatorio, que ya empezaríamos la siguiente clase. Entonces, en esa unidad es la que vamos a tratar de avanzar el tema número 13, 14, 15 y el tema número 16, que es electrocardiograma. En condiciones normales, vuelvo a repetirles, es decir, en los años anteriores, siempre se han tomado los exámenes hasta electrocardiografía básica o electrocardiograma y su interpretación. Según el cronograma de exámenes, a finales de agosto nosotros tendríamos que dar nuestro examen. Espero siempre que nuestros presidentes me comuniquen la fecha exacta, porque son los primeros en enterarse o definir los exámenes de las asignaturas. Si fuese así, entonces nosotros sin ningún problema podríamos hacer énfasis a electrocardiograma más para nuestro examen del primer parcial sin ningún problema. Entonces, rescato de sobremanera el poder o el haber podido avanzar la asignatura desde que se ha iniciado la pandemia, y eso nos hace de que ahora justamente tengamos la posibilidad sin ningún problema de tener un avance adecuado. Entonces, no se olviden que el tema número 12 corresponde justamente a contracción de músculo liso, que es el último tema de la unidad 3, para que nosotros ya podamos entrar a la unidad 4. La unidad 4 es sumamente amplia, cardiocirculatorio, pero vamos a tratar de avanzar por completo hasta electrocardiograma, que sería nuestro examen. Entonces, esa aclaración quería realizarles a todos ustedes para que no tengan ninguna preocupación sobre el avance de la asignatura. Bien, ahora vamos a continuar entonces ya dando los últimos toques de nuestro tema músculo liso. Después de que ya avancemos los últimos toques de músculo liso, como siempre en cada unidad temática, una vez que hemos avanzado la teoría, pues vamos a implementarla inmediatamente en lo que es el razonamiento clínico. Entonces, nos pondremos las pilas en este último capítulo número 12 de la unidad número 3. Decíamos de que el músculo liso tiene diferentes variaciones en relación al músculo esquelético. Una de ellas era los músculos lisos deben operar a un intervalo de longitudes. ¿Qué quiere decir esto? El músculo liso, estimados jóvenes, manejan longitudes muy variables a nivel de su contracción. ¿Eso qué quiere decir? Que las longitudes nos permiten a nosotros evitar esa fuerza con la que se manifiesta el músculo esquelético y el músculo cardíaco. Esta diferencia va directamente relacionada a esta, que dice el músculo liso utiliza menos energía para generar y mantener una cantidad dada de fuerza. Sabemos entonces que el músculo liso no necesita mucha fuerza como el músculo esquelético y el cardíaco para funcionar, porque ustedes saben que el peristaltismo a nivel del gastrointestinal o el músculo liso del tracto respiratorio o el músculo liso de las paredes arteriales, de las paredes de los vasos sanguíneos, no necesitan una fuerza muy marcada. Entonces, al no necesitar una fuerza muy marcada, el músculo liso ocupa menos cantidad de energía. Otro aspecto fundamental, el músculo liso puede sostener contracciones durante periodos extendidos sin fatigarse. ¿Qué quiere decir esto? El músculo esquelético sabemos que utiliza mucha fuerza, se contrae con bastante energía, pero también sabemos de que en algún momento dado el músculo esquelético se fatiga. En cambio, el músculo liso no se fatiga y puede mantener contracciones durante periodos extendidos de tiempo, que es un aspecto también fundamental.
Los músculos lisos tienen pequeñas células que tienen la forma fusiforme y tienen un solo núcleo. También es una diferencia muy importante. Las fibras contráctiles hemos dicho que no se organizan en forma de sarcómeros. ¿Se acuerdan ustedes qué era un sarcómero? Pues les voy a repetir. Un sarcómero era la unidad estructural y funcional de la contracción de todo músculo esquelético y cardíaco, pero el músculo liso carece de sarcómero. Otra función importante y diferencia importante del músculo liso era la contracción del músculo liso puede ser iniciada por señales eléctricas, igual que el esquelético, pero no solamente señales eléctricas pueden iniciar la acción de la contracción del músculo liso, sino también señales químicas o ambas. Entonces, otra diferencia importante, hay hormonas que van a iniciar también en la contracción del músculo liso, cosa que no ocurre en el esquelético y en el cardíaco. Y esas hormonas son señales químicas, es decir, no solamente las neuronas pueden producir una señal o una contracción del músculo liso, sino también hormonas. El músculo liso está controlado, muy aparte de eso, el músculo liso está controlado por el sistema nervioso autónomo, muy importante. El sistema nervioso autónomo ustedes han debido llevar en anatomía con sus dos máximos representantes, que es el simpático y el parasimpático, pues también ellos controlan la frecuencia y la funcionalidad del músculo liso. Otra diferencia importante que no debemos dejar de lado era el calcio. Sabemos perfectamente que para la contracción de cualquier músculo el calcio es muy importante y muchísimo más importante es en el músculo liso. Tan importante es el calcio que el músculo liso se presta de dos lugares. Es decir, no solamente utiliza del retículo sarcoplásmico el calcio, sino que tanto calcio necesita que nos prestamos del líquido extracelular. Entonces, fíjense ustedes que existen una variedad de diferencias a nivel del músculo liso que son totalmente importantes para que nosotros podamos determinar la funcionalidad como tal. Ahora bien, este gráfico, esta tabla que les estoy mostrando acá, perdón, vamos a repetir estas diapositivas que ya hemos visto. Esta tabla que les estoy mostrando acá pertenece al libro de Silverton, Un enfoque integrado. Este libro de Silverton nos manifiesta con una claridad meridiana qué es lo que estamos queriendo hablar y qué es lo que queremos interpretar en comparación de los tres músculos que hemos visto hasta el momento, es decir, el músculo esquelético, el músculo liso y este híbrido que me permiten entre comillas, que es el cardíaco. ¿Por qué digo híbrido? Por favor, pongan entre comillas, porque es mi palabra. Que en realidad tiene componentes tanto de músculo liso y de músculo estriado. Entonces, acá podemos observar, por ejemplo, la disposición de las fibras, ¿no? Que los sarcómeros o el músculo esquelético y el músculo cardíaco están dispuestos en sarcómeros, es decir, en unidades estructurales y funcionales de la contracción muscular, pero se dan cuenta acá que el músculo liso no posee sarcómeros. Luego, la morfología tisular, hemos dicho principalmente que contienen dentro de su estructura interna los famosos túbulos T y el retículo sarcoplásmico, que nosotros hemos dicho que los túbulos T eran las compuertas de entrada y el retículo sarcoplásmico era el almacén de calcio. Pues fíjense ustedes, el túbulo T y el retículo sarcoplásmico se manifiestan principalmente en el cardíaco y en el esquelético, pero fíjense en el liso no tiene túbulos T y tienen un pequeño retículo sarcoplásmico que cumplía la función de almacén de calcio. Al no tener un buen retículo sarcoplásmico, el músculo liso, pues justamente hacía de que la naturaleza del cuerpo extraiga calcio del líquido extracelular. Entonces, fíjense cuántas diferencias importantes. También habíamos hablado de las proteínas contráctiles a nivel del esquelético y a nivel del cardíaco con la actina, la miosina y los famosos complejos troponina y tropomiosina muy característicos de estos dos, sin contar así el músculo liso. El músculo liso más tenía calmodulina, que era un reemplazante de la tropomiosina o del complejo troponina. El calcio también, ¿de dónde se extraía? El calcio se extraía del retículo sarcoplásmico en el esquelético
y en el cardíaco, pero fíjense en el liso, no solamente el sarcoplásmico, sino también a nivel del LEC. Entonces, fíjense cuán importante son las las diferencias que existen a nivel de la funcionalidad de estos músculos. La velocidad de contracción, la más rápida es el esquelético. El cardíaco tiene una contracción intermedia a nivel de entre el esquelético y la más lenta a nivel del músculo liso. Ahora, para la iniciación de la contracción, sabemos de que en el músculo esquelético, para que inicie la contracción, se requiere un neurotransmisor importante, que era la acetilcolina. En cambio, fíjense, en el músculo liso, pues podía haber señales de estiramiento o también señales químicas, hemos dicho. O sea, no solamente es el sistema nervioso el que controla el músculo liso, sino que puede haber señales químicas que pueden mantener o iniciar la contracción muscular. Ahora, ¿qué pasa con el cardíaco? El cardíaco, ¿cómo inicia su contracción? Y dice acá autorrítmico. Y eso es importante que ustedes sepan. El corazón, chiquillos, se autoexcita. Ustedes han debido ver el año pasado en anatomía también, aunque yo les voy a recordar en un capítulo previo de electrocardiografía básica, que el corazón se autoexcita gracias a un nódulo que existe a nivel de la desembocadura de la aurícula derecha, que se denomina el nódulo sinusal. Entonces, el nódulo sinusal es el que empieza la autoexcitación del músculo cardíaco, y por eso decimos de que no necesita a veces ni de un sistema nervioso ni tampoco de un sistema químico que pueda iniciar la contracción y relajación del músculo cardíaco. Entonces, fíjense ustedes que existen una variedad de diferencias que son totalmente importantes, y si ustedes saben estas diferencias en cada uno de los músculos, pues no van a tener ningún problema para poder explicar la funcionalidad de ellos. Este cuadro también es sumamente importante. Quiero que por favor escuchen la explicación, porque ahí van a darse cuenta de en qué consisten los casos clínicos que vamos a presentar a continuación y que son muy importantes para su análisis. Vamos a empezar a hacer análisis con todos ustedes, ¿de acuerdo? Bien. Fíjense, a nivel del músculo liso existen, hemos dicho, neurotransmisores y hormonas que favorecen la contracción o relajación del músculo liso. Fíjense ustedes un aspecto importante, y esto no quiero que jamás se olviden, por favor. Puede existir a nivel del músculo, ya sea contracción y relajación. ¿Pero de qué depende? O sea, acá, por ejemplo, les voy a mostrar uno. Adrenalina. La adrenalina puede producir contracción o puede producir relajación. Y ustedes dirán, ¿cómo un componente puede producir dos cosas antagónicas, dos acciones antagónicas? ¿De qué depende de que pueda producir una reacción u otra antagónica total? Pues la respuesta está acá, donde les estoy marcando en la flecha. Existe en la membrana muscular de los músculos lisos, esqueléticos, cardíacos. Saben ustedes que existen receptores. Estos receptores hemos dicho que son específicos y pueden existir, miren, en este caso para la adrenalina o la noradrenalina, existen dos tipos de receptores. A ver, fíjense, habían existido receptores alfa y receptores beta. Cuando actúan a nivel de los receptores alfa, producen contracción del músculo liso. Y cuando actúan a nivel de los receptores beta, se habla de relajación del músculo liso. Entonces, fíjense, por eso puede ocurrir una función contraria dependiendo del accionar del músculo y del receptor. Entonces, empecemos a analizar, a ver un cacho. ¿Será, ustedes alguna vez han escuchado que para problemas cardíacos, ustedes ya empiecen a participar acá, en problemas cardíacos, ¿será que se puede administrar adrenalina? ¿Y cuál sería la función? ¿Qué es lo que estamos buscando si administraríamos adrenalina en un paciente que tiene problemas cardíacos? A ver, ¿quién quiere participar? Pues activa su micrófono y empezamos a debatir sobre ya la relación de los casos clínicos.
Doctor, quizás se podría utilizar en una bradicardia para acelerar un poco el corazón. Ya, pero si me hablas de bradicardia para acelerar el corazón, estaríamos hablando de músculo cardíaco, no estaríamos hablando de músculo liso. Ahorita queremos hablar de músculo liso. No te quito la razón, Elena, pero estamos hablando ahorita de músculo liso. Entonces, ¿qué haría la adrenalina en un músculo liso y para qué buscaríamos o en qué casos utilizaríamos? A ver, alguien que pueda ayudarle a su compañera. Empecemos a participar. Doctor, en las vías respiratorias. No, todavía no vías respiratorias, Isabel. Estamos hablando de corazón. Doctor, Araceli, a ver. para la relajación, ya sea de los vasos sanguíneos, porque tiene músculo liso. ¿Qué opinan? A ver, está caliente, caliente Araceli en el razonamiento clínico adecuado. A ver, ¿qué opinan? Ella dice que quiere relajar los vasos sanguíneos que irrigan al corazón. ¿Qué opinan, chiquillos? Daniel. Es para la contracción, doctor, en para como un vasoconstrictor, doctor. Ya, si vos buscarías vasoconstricción en los vasos sanguíneos del corazón, ¿aumentaría o disminuiría el flujo? Aumentaría, doctor. Ya. Lo que estamos buscando en este caso es vasodilatación, o sea, lo que dijo su compañera. Estamos dilatando el vaso sanguíneo y al dilatar el vaso sanguíneo vamos a producir un mayor flujo sanguíneo a nivel del corazón. Entonces se puede administrar en este caso la adrenalina para aumentar también la contracción cardíaca, como dijo Elena, pero también podríamos utilizar para producir una relajación en los vasos sanguíneos del corazón, el corazón se irrigue mejor a nivel de sus receptores beta. O sea, fíjense cuál es el análisis que yo quiero que tomen en cuenta. Dependiendo dónde actúan los receptores, van a actuar ya sea con contracción y relajación, y eso es muy importante que sepamos. Vamos a aprender en el aparato cardiocirculatorio. También vamos a hablar de la angiotensina cuando veamos presión arterial. Y fíjense que la angiotensina había sido un excelente vasoconstrictor. Este ya no es vasodilatador y vasoconstrictor, solamente vasoconstrictor porque actúa en receptores específicos. La vasopresina, que es otra hormona, es vasoconstrictor, la endotelina también. Y van a ver que la adenosina y otro que vamos a poder observar en varios sistemas que se llama el óxido nítrico, son excelentes relajadores de la musculatura. Entonces, para no confundirles a ustedes y hablar de músculo liso, vamos a empezar a darle en cada órgano que estemos viendo, vamos a empezar a recordarles qué función tienen sobre contracción y relajación de dicho músculo, principalmente a nivel de los vasos sanguíneos, del tracto respiratorio y del tracto circulatorio, que son muy importantes. Entonces, hasta ahora lo que no quiero que se olviden ustedes jamás, chiquillos, es de que puede existir contracción y relajación dependiendo de receptores, principalmente con la acetilcolina y con la noradrenalina y la adrenalina que pertenecen al sistema simpático, que pueden producir también contracción o relajación dependiendo del receptor. Ustedes cuando avancen en el sistema nervioso y cuando tengamos la posibilidad de avanzar sistema nervioso, vamos a poder checar acá los receptores específicos para la acción de diferentes componentes. Entonces, eso quería dejar muy en claro. Ahora bien, vamos empezando a razonar clínicamente y me he permitido leer un artículo muy importante sobre el endotelio de los vasos sanguíneos. Este artículo es muy reciente, estoy hablando de 8 meses aproximadamente de investigación. Entonces, eso quiere decir que es sumamente
reciente y que tiene que ver sobre un raciocinio muy importante que posiblemente ustedes no los conozcan, seguro estoy que no lo conocen, pero que quiero que aprendan de sobremanera y que tiene que ver con el músculo liso del endotelio de los vasos sanguíneos. Para eso, primero me voy a permitir a ustedes preguntarles con sus palabras, ya que son estudiantes de segundo año de medicina, me puedan definir qué entienden ustedes por arterioesclerosis. A ver, ¿quién me da un concepto de qué es arterioesclerosis? Con sus palabras, obviamente. Acumulación de grasa, doctor, en los vasos sanguíneos. De colesterol. Daniela, ya tú dices acumulación de grasa en los vasos sanguíneos, arterioesclerosis. Ya, a ver, alguien más que quiera ayudarle o que quiera tener otro concepto sobre arterioesclerosis, con sus palabras, chicos. Doctor, es el endurecimiento de los vasos sanguíneos. Ya, Catherine nos dice que es el endurecimiento de los vasos sanguíneos, seguramente porque ha perdido la elasticidad de esos vasos sanguíneos. Ya, a ver, alguien más que quiera ayudarnos sobre la palabra arterioesclerosis. ¿Podría ser el engrosamiento de sus paredes? Listo, engrosamiento de sus paredes. Uno os ha dicho pérdida de elasticidad. A ver, razonemos ahora. Hay pérdida de elasticidad. Al haber pérdida de elasticidad, ¿será que se engrosan los vasos sanguíneos? Sí. Entonces ya estamos viendo. ¿Alguien más que quiera ayudarnos? Yo creo que con esos tres conceptos que ustedes han dado existe una idea. Ahora les voy a leer de manera inextensa, no es necesario que tomen apunte o que copien, pero esto que viene acá, estamos en la diapositiva, ¿no? Por favor, confírmenme, por favor. Sí, doctor. Muy bien. Ahora sí, esto me voy a permitir leérselos de manera inextensa porque es genial para que ustedes cambien el concepto de esta patología que es la arterioesclerosis. Les voy a contar el cuento. ¿A qué se refiere? Dice, durante años se pensó que las células del músculo liso habían perdido la capacidad de mitosis. ¿Qué quiere decir mitosis? Ustedes saben perfectamente que las células tienen la propiedad de dividirse, pero las células del músculo liso de los vasos sanguíneos no se dividen. Eso se pensó siempre, que las células no se dividían. Pero por estudios recientes demostraron que las células del músculo liso no solo sí pueden reproducirse, sino que su proliferación desempeña un papel importante en la arterioesclerosis. ¿Qué es la arterioesclerosis? Es una enfermedad de los vasos sanguíneos en la cual la luz del vaso se estrecha. Ustedes saben que va perdiendo el grosor, como uno de sus compañeros dijo, va perdiendo su elasticidad, se endura y va perdiendo la luz del vaso sanguíneo, es decir, se estrecha, se hace más gruesa. Eso es la arterioesclerosis. Y ustedes saben que en un vaso donde hay un lugar estrecho, pues va a fluir menos cantidad de sangre y va a aumentar la presión arterial. Entonces, no se sabe por qué extraña razón, esto quiero que lo tomen muy en cuenta, a partir de los 50 años hacia adelante, ocurre un fenómeno muy interesante. ¿Cuál es ese fenómeno interesante que ocurre a partir de los 50 años en adelante? ¿Saben qué ocurre, chicos? Empieza a las células del músculo liso empiezan a perder su capacidad contráctil, pierden su capacidad contráctil y más al contrario, adquieren su capacidad mitótica proliferativa. ¿Eso qué quiere decir? Ya no se contraen ni se relajan como antes y más al contrario, adquieren una capacidad proliferativa.
Obviamente, si empiezan a proliferar las células del músculo liso, ¿qué van a ocurrir? Van a migrar hacia la luz del vaso sanguíneo y se dividen, y obviamente cuando hay muchas células, ¿se acuerdan que empiezan a perder esa lisura del vaso sanguíneo y se empieza a formar un trombo blanco? ¿Se acuerdan? Un trombo de colesterol, o sea, se empieza a acumular colesterol en esos lugares y se va perdiendo la luz del vaso. Fíjense cuán importante es esto, jóvenes, porque últimamente ustedes no sé si se han dado cuenta, los infartos agudos de miocardio en la antigüedad se presentaban en personas viejitas, ancianitas, ya no entre los 65, a partir de los 65 años, de los 70 años, era así un factor de riesgo el infarto agudo de miocardio. Pero ustedes últimamente, no sé si se han dado cuenta, están escuchando de que jóvenes, entre comillas, a partir de los 50 años para adelante, se están infartando. Y uno decía, ¿por qué? Bueno, muchos decían el tipo de alimentación es muy importante, puede ser un aspecto, un factor de riesgo el tipo de alimentación, pues sí, el sedentarismo también, pero se están dando cuenta acá con esta lectura que les estoy dando de que no solamente es el sedentarismo y el tipo de alimentación, aparte de eso ustedes están viendo de que personas totalmente delgadas, porque antes decían, ¿no? Arteriosclerosis, personas con sobrepeso. Pues ahora se están dando cuenta que se infartan personas muy flaquitas, muy delgaditas, y ustedes dicen, esta persona flaca, delgada, ¿será que haya tenido arteriosclerosis? Puede ser. ¿Pero por qué? No come muchas grasas, su alimentación es sana. Porque existe un fenómeno que no se está explicando de manera clara, pero que menciona que las células del músculo liso van perdiendo su capacidad contráctil, pero van adquiriendo otra cualidad que es la de proliferar y de almacenar mayor cantidad en la luz del vaso sanguíneo. Esta lectura que les he dado es muy importante para que ustedes puedan explicar ese fenómeno tan interesante. Bien. Ahora bien, otra pregunta, por favor, ya no tenemos mucho tiempo. Con esta pregunta vamos a dar por culminada el análisis clínico. Pregunto, para tratar una hipertensión, es decir, un paciente con hipertensión arterial, ¿será que podemos tratar de manera directa a nivel de los vasos sanguíneos? Primera pregunta, a ver, ¿quién me dice? Sí, doctor. Araceli, a ver, ¿cómo podríamos tratar una hipertensión arterial dirigiéndonos directamente a los vasos sanguíneos? ¿Qué cosa buscaríamos? ¿Vasodilatación o vasoconstricción? Vasodilatación. Muy bien, primera respuesta correcta. Podríamos nosotros buscar un fenómeno en el cual los vasos sanguíneos entren en vasodilatación y no en vasoconstricción. Cuando hay vasodilatación va a aumentar el flujo. Muy buena respuesta, pero ahora viene la respuesta más complicada. ¿Dónde o en qué parte de la contracción del músculo liso podríamos actuar para que exista vasodilatación? ¿En qué componente? A ver, ¿cuál es el componente esencial de la contracción del músculo liso? Primera pregunta. El calcio. Correcto, Araceli. El calcio es el ion más importante para la contracción del músculo liso. ¿No ve? Ahora lo que estamos buscando nosotros es relajación. ¿Qué medicamento, no estoy diciendo el nombre del medicamento, sino cómo actuaría un medicamento para evitar la contracción y si se produzca la relajación en el músculo liso? ¿Qué crees que tendría que hacer? Como doctor hace rato mencionó que había dos receptores y el receptor beta era el de la relajación. No, eso es de la adrenalina. A ver, otro raciocinio, a ver. ¿Quién quiere ayudarle? Vamos, Daniel, a ver, vamos. Inhibiendo al calcio, doctor. A ver, Daniel, vos dices que si nosotros inhibimos al calcio, entonces el calcio no va a ingresar, no es que ingrese. El calcio no se va a juntar ¿con quién? ¿Con quién se juntaba en el músculo liso el calcio? Vamos, que estamos bien.
Con la calmodulina, doctor. Correcto, Rosely. Entonces, si el calcio no se junta con la calmodulina, ¿qué no va a existir? No va a existir contracción. Del músculo liso. Correcto. Entonces, vayamos viendo acá, y fíjense ustedes, ¿no? Había existido un medicamento que se llama bloqueador de los canales de calcio. Miren, dice, María estuvo tomando un bloqueador de los canales de calcio para tratar su hipertensión arterial. Explique el fenómeno, dice, pues explicamos ahora pues de una manera clara y concisa, porque ustedes mismos con el pequeño conocimiento que tienen están dando la explicación. Dice, habían existido fármacos con este nombre, por ejemplo, un fármaco que se llama el nifedipino, ¿sí? Que es un antihipertensivo también, y compuestos más nuevos relacionados con los bloqueadores de calcio. ¿Qué hacen estos bloqueadores de calcio, de canales de calcio? Pues hacen de que el calcio, o sea, dichos fármacos bloquean los canales de calcio en la membrana de las células del músculo liso, dentro de las paredes de los vasos sanguíneos, lo que hace que los músculos se relajen. ¿Por qué se van a relajar? Porque no va a entrar en contacto el calcio con la calmodulina y la calmodulina no va a activar la cadena ligera de miosina, ¿se acuerdan? Para que golpee sobre la actina. Entonces entra en vasodilatación, porque los vasos se dilatan, entonces va a aumentar el flujo sanguíneo y este flujo sanguíneo hace que la presión disminuya. Cuando aumenta el flujo, disminuye la presión. Existen otros bloqueadores de calcio, estimados jóvenes, que también se utilizan para favorecer la dilatación de las arterias coronarias. Por eso es de que hay pacientes cardíacos que se les administra calcio, en este caso, o bloqueadores de canales de calcio, perdón, para producir, en este caso, un aumento de del flujo sanguíneo. Entonces, dense cuenta, jóvenes, que si ustedes no saben para qué sirven las contracciones y relajaciones de los músculos, jamás van a poder dar una explicación, en este caso farmacológica, una explicación bioquímica, química de los elementos. Entonces, dense cuenta la importancia fundamental de la fisiología para dar explicación a los fenómenos que ocurren. Si ustedes no saben fisiología, no van a poder recetar un fármaco que sepan cómo funciona y cómo actúa a nivel de los diferentes órganos y sistemas. Entonces, fíjense, tan importante como eso. Si nosotros nos iríamos un cacho a ver el tracto, por ejemplo, gastrointestinal, pues aquí les voy a nombrar también alguito, porque obviamente todo esto vamos a ir viendo en los diferentes órganos y sistemas, como les he dicho. Miren, sabemos de que el tracto gastrointestinal está conformado por el sistema nervioso entérico. Ustedes han debido ver en anatomía, ¿no? El plexo de Meissner, el plexo de Auerbach, pero igual vamos a recordarles en su debido tiempo cuando veamos gastrointestinal. Pues este plexo hace de que se contraiga y se relaje el músculo liso del tracto gastrointestinal. Pero hay una enfermedad, miren, se llama la enfermedad de Hirschsprung. ¿En qué consiste la enfermedad del Hirschsprung? Es un estreñimiento grave, o sea, los pacientes son estreñidos. ¿Y por qué serán estreñidos? Pues por lo que ocurre que no existe un buen peristaltismo, es decir, contracción y relajación del músculo liso. ¿Y por qué se da esto? Se da porque existe ausencia de este sistema entérico en una parte del colon. ¿Sí? No hay entonces en una parte del colon el sistema nervioso entérico, entonces si no hay el sistema nervioso entérico en una parte del colon, no va a existir peristaltismo. Al no existir peristaltismo existe un estreñimiento grave y entonces se produce la enfermedad de Hirschsprung. ¿Cómo se puede solucionar esto? Lo que hacen los cirujanos es reseccionar. ¿Qué quiere decir resección? Cortar quirúrgicamente esa parte del colon para favorecer a que la demás parte del colon tenga peristaltismo y de esa manera evitar estos estreñimientos tan graves. Igual, fíjense, motilidad,
peristaltismo, y entonces para eso debemos de saber la fisiología, y yo les había mencionado que en el tracto gastrointestinal el músculo liso está gobernado por el sistema nervioso entérico. Bien, así existen una variedad de casos clínicos. Ya nos estamos empezando a adentrar a la explicación de razonamientos clínicos con el poco avance que tenemos a nivel teórico, pero exquisito en conocimientos para que ustedes puedan responder a estas preguntas. A partir de la unidad 4, en realidad ya es avance de la explicación teórica e inmediatamente entramos al razonamiento clínico de esa explicación teórica para que sus conocimientos queden totalmente formados. Bien, entonces ha sido como siempre un placer para mi persona haber compartido con ustedes estos minutos. No nos olvidemos que ya la siguiente clase entramos a la unidad de cardiocirculatorio, empezando a describir con las consideraciones generales de lo que es el corazón como bomba cardíaca. Bien, ha sido un placer como siempre compartir con todos ustedes. Que tengan una excelente jornada. Hasta luego, chiquillos. Hasta luego. Doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, cuídense mucho.